Muy bien, estuvimos hablando de eso. No sé si alguien quiere acompañarme en un resumen que voy a hacer, pero todos espero que lo hagan, que me sigan. Estuvimos diciendo y recordando a mujeres y hombres, digamos, de fe. Estuvimos hablando sobre que Dios quiere que nosotros podamos dar respuesta a algunas preguntas teniendo una fe sobrenatural. Y hablamos, a ver qué podría recordarles aquí, que hay algo muy especial en la historia que vimos la semana pasada, que es la historia de Ana. ¿Se acuerdan? La historia de Ana nos relata una mujer que fue capaz de mantener una fe en momentos adversos y difíciles, en momentos en donde era atacada y fue probada, ¿cierto? Para mantenerse con un embarazo, siendo ella estéril, le creyó a Dios por una promesa, tener un bebé. Pero ese bebé no era solamente que ella tenía ganas de tener un hijo porque no quería ser estéril, no era solamente porque quería abrazar y arrullar a un hijo, ¿cierto? Sino que ella tenía una visión mucho más allá. Ella quería que ese hijo le sirviera a Dios. Quería que fuera protagonista de la historia que Dios iba a comenzar de nuevo en el pueblo de Israel. Entonces ella era una mujer muy especial. Entonces vimos que la mayoría de las personas nos damos por vencidos fácilmente, ¿cierto? Recuerdan que los que estuvieron, dijimos, la mayoría de nosotros nos damos por vencidos rápido. Se nos hace oposición en algo y ya bajamos los brazos, no queremos, decimos no, pero ¿por qué es tan difícil? Y esta mujer nos dio ejemplo de ser súper constante, persistente, determinada en algo, ¿cierto? Y es una característica que nosotros debemos cultivar en nuestra vida si queremos ser verdaderos hijos, discípulos, soldados de Dios. Si nosotros queremos vivir como Dios quiere que nosotros vivamos. Ella oró y creyó. Les voy a dar una tarea. Escuchen y vean o repasen los que estuvieron la semana pasada en la prédica. Porque hay muchos detalles que son muy importantes que tú puedas revisar y que puedas ver y que puedas mirar como en un espejo cómo está tu vida. ¿Cómo estás tú frente a esa situación y a esa condición? Porque nos dimos cuenta, por ejemplo, que quedó demostrado que Dios siempre nos da la oportunidad de demostrarle cuánto nosotros lo amamos, nos da la oportunidad de crecer, de desarrollarnos y nos da tareas difíciles o permite que nosotros podamos mantener una posición con la ayuda del Espíritu Santo, aún en tareas que para nosotros son imposibles. ¿Y por qué hace eso? Descubrimos que hace eso Dios porque Él quiere trabajar en nuestra vida, porque quiere transformar nuestra vida y también porque Él quiere ser el protagonista de la historia de nuestra vida. Entonces, cuando nosotros nos acostumbramos a hacer las cosas porque nosotros somos capos, porque nosotros lo hacemos bien, porque a nosotros nos resulta, porque nosotros somos disciplinados, porque esto otro, entonces ahí no hay gloria de Dios. Lo que Dios quiere es que nosotros lo miremos a Él y que cultivemos esas características con la luz del Espíritu de Dios. O sea, sabiendo que es Dios el proveedor de todo lo que nosotros tenemos en nuestra vida. Y que por eso nosotros perseveramos, por eso nosotros somos determinados, por eso nosotros somos persistentes. ¿Me siguen? Bueno, muy bien. Entonces vamos a ir, así que tienen la tarea, por favor, y leer 1 Samuel, el capítulo 1 en adelante, en todo el capítulo 1, y pueden leer más si quieren. Van a ver ahí la historia y cómo lo que tuvo que sufrir Ana, las voces que tuvo que escuchar. La semana pasada hablamos sobre las voces. Dijimos, por ejemplo, que había una voz que era la de esta segunda esposa de su esposo, ¿cómo se llamaba? Elcana. La segunda esposa de Elcana. Y ella se llamaba Penina, y es la voz que a nosotros nos pasa constantemente, que recibimos esa voz de la crítica, esa voz que viene sobre nuestra vida como para enrostrarnos cosas.
como para ridiculizarnos, ya sea en nuestra fe, en los sueños que tenemos, en los anhelos que tenemos. Entonces vienen voces a nuestra vida, ¿cierto? Y hablamos sobre esa voz especial que viene a nosotros, que descubrimos ¿para qué? Para causar a veces amargura en nosotros, para producir amargura, porque cuando tú tienes y tienes raíces de amargura, es muy difícil que puedas ver a Dios, es muy difícil, es imposible ver a Dios, seguir sus instrucciones. Necesitamos desechar toda amargura. Y vemos en el caso de esta mujer, de Ana, valiente, determinada, sufrida también, ella tenía que estar escuchando constantemente la voz de su enemiga, ¿cierto? De Penina, que esa voz que le decía, oye, tú no puedes, oye, si tú no sirves para nada, si tú esto otro. Entonces, esa voz que la condena, esa voz que le hace ver cosas y que la hace, ella dice, yo tengo tantos hijos, y tú ¿qué tienes? No tienes nada. Porque quiere provocarnos envidia, esas voces que quieren provocarnos a sentimientos negativos en nuestro corazón. Pero vemos cómo Ana salió victoriosa, guardó su corazón. Vimos otra voz, la voz del compromiso o la voz de las concesiones, ¿cierto? Cuando viene su esposo Elcana y le dice a ella, Ana, pero ¿por qué no te das por vencida mejor? En el fondo le estaba diciendo él, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué sufres? No soy yo suficiente para ti, no soy yo como 10 hijos, no te doy tanto amor. ¿Y qué querían decir esas frases? Querían hacer que ella bajara su intensidad en la oración. Quería que ella se mantuviera como, sí, conforme, sí, en realidad ya, ¿para qué más? ¿Para qué pido más? ¿Para qué busco más a Dios? ¿Para qué le reclamo más a Dios? No, mejor no. Esas voces a veces que son voces solapadas, voces que nosotros a veces vemos como buenas porque vienen y nos consuelan, pero hay un consuelo que cuando no es del Espíritu te lleva a estancarte, te lleva a quedarte como en el mínimo. No quiero hacer algo más, no voy a ir por más, no voy a sacrificarme más, no sufras más, le decía él. ¿Para qué sufres tanto? ¿Para qué le pides tanto a Dios? Y ella estaba convencida que Dios quería bendecirla. También hablamos de otra voz. Vimos la voz religiosa, pero mejor no se las voy a compartir esa para que la busquen en el video. ¿Les parece? ¿Sí o no? ¿Y están aquí conmigo o no? Ya, excelente. Muy bien. Entonces vamos a ir hoy día a continuar con esta historia, porque hermanos, no existe otra forma de hacer nacer el plan de Dios para nuestra vida y para esta tierra, si no es a través de Dios, si no es a través de escuchar la voz de Dios, si no es a través de los sueños que Dios pone en nuestro corazón. A veces podemos tener sueños, queremos que nuestra familia conozca al Señor, queremos que haya paz en nuestro hogar, queremos alcanzar un nuevo proyecto, queremos hacer una empresa porque queremos dar a conocer, no solamente prosperar económicamente, sino que también queremos dar a conocer cómo Dios es, cómo Dios bendice, porque tenemos sueños que Dios nos ha dado. Y para eso es necesario, es fundamental que nosotros podamos creerle a Dios. A veces nosotros oramos por algo especial y no estamos creyendo. Estamos con demasiadas preguntas, con demasiadas incógnitas. Pero cuando Dios, como dije la semana pasada, quiere traer a este mundo un Samuel, o sea, quiere traer a la luz un sueño, cuando Dios quiere hacer eso, va a usar una Ana, va a usar a un hombre, a una mujer, para que pueda desarrollar ese sueño y ese anhelo. Va a usarnos. Dios quiere prosperar a nuestra familia, Dios quiere bendecir a nuestra familia, a nuestros hijos. Esta iglesia
Qué rico es cuando la gente sueña con que la obra de Dios avance, que podamos alcanzar a más personas, que podamos crecer, que podamos desarrollarnos y que cada persona, todos los que estamos aquí, podamos ser maduros espiritualmente. Porque tú, piensa un momento, ¿tú crees que todos aquí somos maduros espiritualmente? Claro que no, ¿cierto? No lo somos. Entonces necesitamos madurez espiritual, necesitamos conocer más a Dios y para eso necesitamos desarrollar el plan de Dios en nuestra vida y para la iglesia. Por eso es que es tan importante estar conectado con la obra, con la iglesia. Por eso es que hay que tener una familia en donde tú no seas solo de boca, no seas solo que yo diga, sí, esta es mi familia espiritual, qué lindo, pero a la hora de los que hubo, nosotros no hacemos nada, no somos parte. Nosotros necesitamos ir desarrollando de menos a más una relación con Dios y con la iglesia, con Dios y con la familia espiritual. Entonces, qué importante es que nosotros podamos comprender lo vital de mantenernos orando. O sea, lo que acaba de decir nuestra hermana Jessica dando testimonio aquí es clave para nosotros. Porque si nosotros nos despertamos a la oración, vamos a obtener la madurez que necesitamos, vamos a obtener la claridad de las estrategias que Dios tiene para nosotros y vamos a saber cómo tenemos que vivir nuestra vida. Cada uno de nosotros tiene un diseño especial o una asignación especial. Cada uno. Entonces, tenemos una labor que desarrollar, tenemos una tarea que hacer, tenemos algo en donde Dios quiere usarnos. Pero a veces hay un letrero inmenso que dice, hay vacantes. Y hay vacantes nomás. Pero yo quiero ser de las personas que ocupen esas vacantes. Y ese es el desafío que Dios te hace a ti. Estar en el tiempo de oración, estar en la presencia de Dios, estar en la oración comunitaria. No es que Dios va a responder más porque estamos en comunidad, pero Dios hace algo en nosotros. Cuando estamos en comunidad, estamos intercediendo, estamos buscando a Dios, estamos adorando juntos. Porque si no, entonces, ¿para qué venimos los domingos, pues, cierto? ¿Para qué? Si al final da lo mismo, puedo estar en mi casa. Pero no es así, nos da lo mismo. Nosotros necesitamos entender que Dios tiene planes y propósitos y estrategias. Dios tiene estrategias para que nosotros nos desarrollemos y caminemos hasta llegar a la meta final. ¿Para qué? Para hacer de nosotros personas útiles, personas estables. Porque una de las cosas que tú te das cuenta en todos los lugares, y no solamente en el mundo, también en las iglesias, nos damos cuenta que la gente es muy inestable. Muy inestable. Y nosotros necesitamos ser personas estables. Que podamos saber quiénes somos, hacia dónde vamos, lo que Dios quiere de nosotros. Entonces, si tú te pregúntate ahora, ¿yo tengo claro eso? ¿Tengo claro lo que Dios quiere de mí? ¿Tengo claro de manera práctica hacia dónde Dios me está llevando? Yo siento que tengo hambre de Dios, yo siento que tengo un propósito en esta vida, en esta iglesia, en mi familia, en este mundo, en esta ciudad. ¿Tengo claro eso? Entonces, son preguntas que nosotros debemos hacernos. Porque Dios busca a gente como Ana para llevar y dar a luz, para parir los sueños de Dios. Y eso es muy importante. A veces nosotros hemos orado, y tal vez te ha pasado a ti, hemos orado por algo durante años. Y luego despertamos un día y decimos, wow, no pasa nada. Despertamos un día y suspiramos así profundamente y ¿pero qué estoy haciendo? No pasa nada. Esto no avanza. Esto no sucede ninguna cosa. ¿Te ha pasado? Porque a mí me ha pasado. Y si esa ha sido tu experiencia, si eso ha sido lo que te ha ocurrido, entonces quiero decirte que puedes inscribirte en la escuela de la determinación, en la escuela de la perseverancia, en la escuela de
la decisión de seguir y perseverar, estar inscrito en esa escuela. Porque lo que ocurre es que todos nos vamos a encontrar con oraciones que no tienen la respuesta cuando nosotros queremos, cuando nosotros esperamos. Nos vamos a encontrar con eso. Y pensamos que Dios no nos está oyendo. Y ese es un error, porque Dios nos escucha, Dios sí nos atiende. Pero hay estrategias y planes de Dios. La oración perseverante, hermanos, es algo que cuesta cultivar, pero es un desafío para todo cristiano, para todo creyente, para todo aquel que dice, sí, yo quiero. Y porque no es una cosa, no es una clase semestral. Cuando tú te inscribes en la escuela de la oración perseverante, entonces no puedes decir, ya, tomo este es un curso y listo, y termino, y chao. Esos cursos cortitos que hay, no sé, diplomado o lo que sea. No, esta es una escuela de la perseverancia que hay que mantener siempre en nuestra vida. Entonces, me gustaría que nosotros pensáramos cómo estamos viviendo nuestra vida y nuestra relación con Dios. ¿Cómo la estás viviendo? ¿Estás a lo mejor tú despertando como nuestra hermana Jessica? ¿Estás despertando a algo especial que ya después tú no entiendes? Uy, antes yo tenía tanta flojera y ahora como que algo me fluye, algo como que me despierta. Porque el hecho de que nosotros seamos humanos y carnales no quiere decir que nos vamos a dejar manejar por eso. Lo que pasa es que es tan cómodo dejarse manejar por la flojera, por la pereza, por el cansancio, por nuestras propias limitaciones físicas, por nuestras enfermedades. Es fácil. Pero Dios siempre quiere llevarnos a otro plano espiritual. Él quiere llevarte a ti. Independiente de lo que tú estés pensando en este momento y tú digas, sí, pero yo como que no sé, como que esto me resbala a mí. Pero Dios sí te está hablando y está pensando en ti con nombre y apellido para que tú puedas decir, sí, yo quiero ser de esa escuela de la perseverancia. Esto es un viaje de toda la vida, hermanos. Para toda la vida. Cuando uno conoce al Señor y le entregas tu vida a Él, entonces este es un viaje en donde tú te vas a conectar con Él y donde tú vas a ir creciendo y es para toda la vida. Está diseñado para hacer crecer nuestra fe. ¿Para qué está diseñado? Hacer crecer tu fe. Es que yo no creo que nadie tiene que conformarse a lo que tiene. Es que sería un error grave que nos conformáramos, hermanos. Porque lo que Dios quiere a través de esto es que nosotros podamos crecer en nuestra fe, podamos desarrollar nuestro carácter. Y algo muy importante, no solamente crecer en la fe y desarrollar nuestro carácter, que lo necesitamos, ¿sí o no? Sí, lo necesitamos. No importa la edad que tengamos, a veces pensamos que solo los adolescentes lo necesitan. No, yo que tengo 57 años necesito desarrollar mi carácter, necesito moldearlo al carácter de Cristo. Si mientras más años pasan, a veces es peor porque los viejitos somos más mañosos a veces. ¿Sí o no? ¿Sí o no, viejitos? Sí. Entonces, lo que Dios quiere es tratar con nuestro carácter también. Y Él quiere purificar tus motivaciones. ¿Qué te motiva? ¿Qué nos motiva? ¿Qué te motiva al venir? Cuando tú estás en la oración, cuando tú estás buscando a Dios, entonces sale todo a la luz. Cuando tú te expones delante de Dios y escuchas su voz y oras y le declaras todo lo que tú sientes y escuchas cómo Él te habla a través del silencio, a través de una canción, en oración, entonces Dios empieza a purificar tus intenciones. Tú empiezas a ver, sí, realmente yo tengo envidia. Yo realmente he actuado o hecho esto por vanagloria. Yo realmente estoy haciendo esto porque quiero competir. Yo realmente estoy haciendo esto porque, no sé, no tengo nada más importante en la vida.
Y todas esas son ideas equivocadas, son malas intenciones. Lo hago porque no quiero que me digan nada. Lo hago porque quiero que todos sepan que yo soy una persona buena. Lo hago porque todos los demás siempre me han enjuiciado y yo quiero que vean que yo sí valgo. Entonces, cuando tú te expones, tú le pides al Señor y empiezas a orar y empiezas a entrar en una relación con Dios y empiezas a poner tu corazón ahí abierto a Dios, entonces Él te empieza a mostrar, te muestra cómo tú eres, te revela tu propio corazón, cosas escondidas que están dentro de ti. Y ahí tú puedes ver que Dios lo que quiere y busca no solamente es hacer crecer tu fe, no solo es desarrollar tu carácter, que tiene que ver con eso, sino que también purificar tus motivaciones, limpiarte de todo lo que no es, de todo lo que no corresponde. También quiere probar tu paciencia a través de esta escuela de la oración perseverante. Probar tu paciencia, probar cuánto tú estás dispuesto a darle a Dios. Incrementar tu capacidad para conocer y experimentar el maravilloso amor de Dios es otra razón por la cual nosotros los cristianos debemos entrar en esta escuela de la oración perseverante. Motivarnos. Es que hemos pasado mucho tiempo con lo justo. Hemos pasado, hermanos, muchos años teniendo un día de oración. Y ahora el Señor nos ha motivado tanto desde el año pasado. Señor, ayúdame a permanecer en estos dos pilares, la oración y la evangelización. ¿Por qué? Porque son clave, porque son la base de tu llamado, de tu deseo, del sueño tuyo. No te olvides que estamos en tiempos difíciles, los últimos tiempos quizás, ¿cierto? Y necesitamos estar firmes, necesitamos estar anclados a la roca. Qué triste sería perdernos en el camino, salirnos del camino. Así que, personalmente, hermanos, si soy honesta, esta escuela, ¿cierto?, de la perseverancia es una escuela difícil. Es difícil. Y yo personalmente he estado por harto tiempo, por mucho tiempo, en que no logro la nota necesaria para ir a otro nivel y pasar de curso. ¿Sabe por qué? Porque uno se queja a menudo. Porque uno se queja demasiado. Porque uno, en vez de ir a los pies de Dios, a orar, a buscar y creer y permanecer en la perseverancia de la oración, uno pierde la chispa porque uno se queja demasiado. Se queja de lo que Dios está haciendo o de lo que no está haciendo. Y a menudo nosotros nos damos cuenta que nuestra fe pasa por una seguridad súper calma, tranquila. Hay días en que todo está calmo y tú estás seguro que Dios va a hacer algo, tú estás seguro que Dios va a obrar. Y de repente viene esa duda frustrante, ¿cierto? Que tú empiezas a dudar, que tu mente se empieza a llenar de pensamientos que son siempre de dudas, de cómo será, no, pero no se va a poder, esto no se va a poder. Eso nos pasa a todos. ¿Te pasa a ti o no? Pero ¿saben qué? Si hay algo que tú tienes que tener súper claro acerca de la oración, es que no hay vuelta que darle al hecho de que la oración requiere persistencia, perseverancia. Requiere persistir. ¿Recuerdan el episodio de Jesús cuando va y le dice a sus apóstoles, a los que estaban ahí, que se quedaran a apoyarlo en un momento súper difícil? Tenía que ir a la cruz, estaba en el monte, se fue con
con los apóstoles y los dejó en un lugar y él se retiró, claro, para orar. Y ahí fue cuando dijo esas palabras súper conocidas: Señor, que pase de mí esta copa. Era un momento de trauma. Eso se los compartí en un videito que les mandé. Hermanos, ¿qué es lo que les dice Jesús a sus discípulos cuando vuelve? Todas las veces que volvió: ¿no habéis podido velar, acompañarme, interceder por mí, estar conmigo en esta una sola hora? ¿No habéis podido hacerlo? El Señor estaba con una carga tan terrible y ellos dormían tranquilos. ¿Cuántas veces te ha pasado? Sabes que viene la hora de la oración. Hay un día para orar, hay 2 días para orar, hay 3 días, hay 4, ahora hay 5. Y tú pasas las semanas y no te inquietas. No te inquietas. Hay algo que tiene que ocurrir dentro de nosotros porque Dios quiere que ocurra. Porque no es casualidad que nosotros seamos sus hijos, llamados, amados, especiales para Él, la niña de sus ojos. Nosotros necesitamos despertar, necesitamos ir a lo espiritual, necesitamos ir y decir: sí, Señor, aquí estoy velando, estoy orando, estoy como tú dices que tengo que estar. Qué impotencia debe haber sentido el Señor Jesús en ese momento. Le estás explicando con peras, con manzanas, ¿cierto? Oye, estoy con angustia, estoy cargado, estoy cansado. Tengo esto en mi corazón. Y ellos dormían. No habían podido resistir. Pero sí podemos en el nombre del Señor. Nosotros podemos estar en esta escuela de la perseverancia, de la oración perseverante. Podemos. ¿Tú puedes? Bien, así tiene que ser. Y hay una palabra en Lucas 18, del 1 al 8, y dice, bueno, voy a leer solo un pedacito. Hay una pregunta. Jesús preguntó: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, los que claman a Él de día y de noche? Hermanos, ¿se dan cuenta? ¿Se dan cuenta de lo que está diciendo? Está dando por sentado aquí el Señor que sus hijos, sus justos, tienen que orar de día y de noche. O sea, tenemos que tener un clamor, tenemos que tener una actitud de buscar a Dios y orar a Él. Y tiene que ser parte de nuestro ADN. Tiene que ser parte de nuestra vida. Si no, estamos destinados al fracaso, porque si nosotros no conocemos a Dios, si nosotros no nos conectamos con Dios, el enemigo nos va a comer con zapatos. Y no nos vamos a dar cuenta. No empezamos a deslizar. Y empezamos, ni siquiera puedo decir que, sí, que vas a caer en pecado. No, hermano, a lo mejor no vas a caer en un pecado, pero tu corazón va a empezar a endurecerse. Va a empezar a amargarse. Y no te vas a dar cuenta a dónde puedes llegar. La mayoría de las personas que nosotros conocemos de historias de la Biblia pudieron hacer grandes proezas, grandes cosas. Y hay cosas que les fueron prometidas y otras que ellos pidieron y decidieron alcanzar. Pero tuvieron que aguardar mucho tiempo. Porque las respuestas a veces no son rápidas, no son así como tan fáciles. Lo vemos en la historia de Moisés, ¿cierto? Lo vemos en la historia de, ¿quién más? ¿Quién se les ocurre? Josué, por ejemplo, ¿cierto? De José. En fin, y yo diría la historia de Ana también, ¿cierto? Hoy, si nosotros vamos a la Biblia, vamos a descubrir un montón de historias de mujeres impresionantes y que el enemigo quiere tener ocultas, porque no quiere que las mujeres le creamos a Dios. No quiere que nosotros le creamos que Él nos puede usar, que Él puede hacer cosas maravillosas con nosotras. Entonces, la oración no es magia. No es magia, es un proceso, hermanos queridos. Cuando Dios te llama,
y te da una promesa, esencialmente lo que hace es que nos está embarazando. Lo que está haciendo es que nosotros empezamos a embarazarnos con una idea, con un sueño, ¿cierto? Cuando Dios nos llama, Dios pone en nosotros eso. Y si nosotros queremos ver un fruto en nuestra vida, debemos esforzarnos. Pero ¿cómo nos esforzamos? ¿Cómo? Si no es por las fuerzas nuestras. Tenemos que esforzarnos para buscar a Dios. Tenemos que doblegar nuestra carne. Ese es el esfuerzo que tenemos que hacer. Tenemos que ser inteligentes. La Biblia señala que nosotros tenemos que ser más inteligentes que los hijos de las tinieblas. Ellos buscan estrategias para hacer esto, para hacer esto otro. Nosotros tenemos que buscar estrategias para buscar a nuestro Dios, para que nuestra carne pueda ser doblegada y no nos maneje. Recuerden que nosotros somos quienes decidimos si dejamos que gobierne qué en nuestra vida. Es el Espíritu el que tiene que gobernar. ¿Y qué es lo que dice la palabra de Dios en Gálatas 4:19? A ver si lo buscan ahí o lo anotan para que después lo busquen. ¿Qué dice? ¿Alguien lo tiene? Sí, Gálatas. Ya, léelo fuerte. Sí, hasta ahí nomás. Gracias. Súper. Dice, por los que vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes o en vosotros. En nosotros, en todos nosotros. ¿Cuál es el anhelo de este apóstol, del apóstol Pablo? ¿Cuál era el deseo? El deseo de que todas las personas que habían conocido a Jesús pudieran tener el carácter de Cristo, que Cristo pudiera ser moldeado, formado en su vida, ¿cierto? Pero eso no era un proceso rápido. De hecho, él lo bosqueja y lo pone ahí como un parto, ¿cierto? ¡Ay, qué difícil! Por ustedes estoy sufriendo dolores de parto. Hasta que ocurra algo. Hasta que pase lo que tiene que pasar. Formarse. Cristo en ti, ¿cierto? Bien, me apoya ahí el Sebastián. Entonces el apóstol experimentó esto, al igual que Ana. Tuvo que orar mucho tiempo, estar orando, buscando a Dios. A veces pensamos que la oración de fe, hermanos, es como algo que va a dar respuestas instantáneas, pero ese no es el caso. Lo vemos aquí en la historia de Pablo y en la historia de Ana. Dios ciertamente puede respondernos a nosotros rápidamente si Él quiere, como lo hizo, ¿cierto? Cuando los profetas, por ejemplo, oraban y ocurrían cosas hacia el tiro, caía fuego del cielo. Pero no siempre es así. La mayoría de las veces, si nos damos cuenta, siempre Él nos lleva a que nosotros podamos buscar a Dios, a que nosotros podamos ponernos en una meta constante, en una constante de búsqueda de Dios, en donde una cosa es revelada hoy día, mañana otra cosa Dios te muestra. Cuando tú oras, tú empiezas a decir, sí, ¿por qué yo era tan así antes? Te empiezas a dar cuenta de las cosas que hiciste mal, porque Dios te empieza a mostrar y a preparar el camino. No nos olvidemos que vamos por un camino angosto y debemos llegar a la meta. ¿Cuántos queremos llegar, hermanos? Yo quiero llegar hasta el último día de mi vida. Quiero estar con las cosas claras en mi corazón, en mi mente. ¡Ay, qué maravilloso! Entonces Él tiene promesas para nosotros. Y Él quiere que nosotros seamos lo suficientemente maduros para que podamos lidiar con el tiempo, con las respuestas que a veces tardan, con las cosas que a veces no son tan rápidas como esperamos. Él necesita que nosotros vayamos siendo formados. Jesús dijo, todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Eso está en Mateo capítulo 7.
Lo puedes buscar, lo puedes destacar. ¿Por qué es importante que lo marques y lo destaques? Porque aquí en este versículo los verbos utilizados en el griego son de ese presente como imperativo. No sé si existe el presente imperativo, pero ya. Es como que te está afirmando algo que permanece, que significan, por ejemplo, en el fondo está diciendo, el versículo dice, todo aquel que pide, recibe. Entonces, en el fondo te está diciendo, todo el que permanece pidiendo. En el griego, la raíz viene pidiendo, hay que permanecer pidiendo. No es que tú pides una vez, sino que permanece pidiendo, buscando y llamando. ¿Se fijan? Constantemente. Eso es lo que está diciendo, constantemente, pidiendo, constantemente buscando. ¿A quién buscamos? A Dios. Buscamos su presencia, sus cualidades, buscamos su amor, buscamos su paz, buscamos el gozo de su espíritu, buscamos estar a la presencia de Él, buscamos interceder por los más débiles, buscamos interceder por nuestras propias debilidades. Si todos tenemos debilidades. Entonces, aquí la palabra de Dios es clara, o sea, tenemos que seguir pidiendo, seguir buscando y seguir llamando. Porque las oraciones que prevalecen requieren de persistencia. Quizás cuántas veces nos hemos perdido de algunos milagros por falta de persistir en la oración. Sobre todo cuando a veces nos hemos sentido débiles, nosotros debemos saber que podemos echar mano a ciertas herramientas que Dios nos da para poder persistir y permanecer. Porque, vuelvo a decir, el Espíritu es el que nos provee a nosotros la fortaleza, pero esa fuerza adicional que necesitamos, esa fuerza que a veces nosotros decimos, oh, estoy perdiendo la fuerza, no tengo lo que necesito, no tengo la fuerza que necesito para seguir avanzando. Entonces nosotros necesitamos pedir, ir a los pies del Señor, ir y buscar esa fuerza adicional, sobrenatural de parte de Dios. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo lo podemos hacer? Qué importante es entonces aquí lo que acabamos de escuchar delante, que tenemos que hacer una oración en comunidad. Miren, yo quiero hablarles de 3 cosas que son súper importantes, que son una guía. ¿Cuántos aquí están interesados en esto? Una guía que pueden serte útiles para que mientras nosotros estamos embarazados de sueños, de anhelos, de peticiones, de crecimiento, estamos con la idea de que yo quiero ser otra persona, quiero dejar este pecado, Señor, quiero desarrollar esta empresa, Señor, quiero ver una iglesia floreciente, Señor, quiero que mi familia se convierta, Señor, bla, bla, bla. Todas esas peticiones, por lo que nosotros nos embarazamos, todo lo que escribimos en la hoja de inicio de año, ¿recuerdan? ¿La tienen? ¿Su hoja de peticiones? Ya la perdieron. No me digan. ¿La tienen? Pónganla a la vista, pónganla. Y si no, empiecen a hacerla, porque les vamos a orar por eso a fin de año y vamos a dar gloria a Dios por eso. Pero lo que quiero decirles es que todo por lo que nosotros, por así decirlo, nos embarazamos, todo lo que está ahí en nuestro corazón. Yo sueño con una iglesia viva, con una iglesia adoradora, con una iglesia que ame al Señor y que cultive los pilares de la devoción a Dios, de la evangelización. Ese es mi sueño y pido milagros. Quiero ser una mujer más saludable, quiero tener una familia, hijos que adoren a Dios, en fin, tantos sueños que podemos tener y anhelos y peticiones en nuestro corazón, pero necesitamos tener claras las guías para poder mantener eso, para poder obtenerlo, conforme avanzamos por el camino, porque en el camino puede suceder de todo. Y si nosotros no somos maduros espiritualmente, si nosotros no somos personas alineadas con la voluntad de Dios, no vamos, es que yo no puedo decirte otra cosa. No, si estás bien, sigue como estás, nomás ánimo, si sigue como estás. No, hermano, lamento a lo mejor ser la que
está cateteando, pero no, Dios no está 100% contento con lo que tú eres hoy. ¿Sabes por qué? Porque Él te ama y sabe que eres su hijo. Y no porque seas su hijo, Él te quiere mimar y mimar y mimar. No, porque Él es un buen padre. Él no se desentiende de sus hijos, pero tampoco los quiere mimados y mimados y mimados. Él quiere que sus hijos crezcan y se desarrollen. Eso es lo que quiere nuestro papá. Por lo tanto, nosotros necesitamos tener una guía. Y antes que se me vaya el tiempo, necesito decirles cuáles son esas guías. ¿Están atentos? Ya, pero ánimo, sí, pues. ¿Atentos? Sí, eso me gustó. Ya. Bueno, una cosa que es importante es que renuncies a tus dudas. ¿Cuántos de aquí son dudosos? Aquí están, yo también, ya me levanto, ya lo confieso. Sí, estamos de repente dudando siempre, todo el tiempo. Ay, Señor, ¿lo irá a hacer? Sí, ¿cómo irá a hacer? Ay, no sé, es que no sé si lo va a hacer o no lo va a hacer. Estamos dudando. Y no tenemos que escuchar las voces de las dudas, las voces negativas. No tenemos que escucharlas. Tenemos que poner como una especie de, no sé cómo llamarlo, pero un casco así protector. Porque hay dudas, hay voces, y especialmente hay voces que resuenan dentro de nuestra cabeza, que están ahí como hostigando. Entonces, y si nosotros no somos cuidadosos, podemos caer en la trampa del doble ánimo. Claro, porque un día estamos así full, súper bien, vamos a hacer como miles, y vamos adelante. Y después, ay, no sé, es que estos hermanos, eso me pasa seguido. Pero la palabra de Dios me confronta y me dice, no puedes ser de doble ánimo, tienes que creer siempre en lo que Dios está haciendo y va a seguir haciendo. Decimos que queremos ir a nuestra tierra prometida. ¿Cuántos tienen tierra prometida? Yo la tengo. Pero dudamos. Porque empezamos, ¿sabes cómo se nota que estamos dudando? ¿Sabes cómo te capto que estás dudando? Te tengo así. ¿Cómo es la cosa ahí? ¿Sabes cómo capto? Porque empezamos a arrastrar los pies. Porque empezamos a hacer remolones. Porque no ponemos atención a todas las cosas importantes espirituales. Porque empezamos como, sí, no sé, iré, no iré, soy o no soy, no sé. Doble ánimo. Empezamos como a cuestionar las cosas y no le damos prioridad a lo que tenemos que darle prioridad. Decimos que queremos ir hacia adelante, pero tenemos puesto el freno de mano. Estamos como ahí, vamos adelante, pero estamos ahí con el freno de mano. Y no podemos avanzar. No podemos ir con libertad. No podemos. Porque la fe requiere, la fe sobrenatural, la verdadera fe, requiere que tú sueltes el freno y que tú avances. Requiere que tú no dudes, sino que digas, Dios me llamó. Sí, Dios me habrá llamado o no. Dios te llamó y Dios va a hacer contigo obras maravillosas si tú estás dispuesto. Si tú quieres, Dios lo va a hacer. Dios te va a hacer un inspirador, una mujer inspiradora, un hombre inspirador. Y tú dices, pero ¿cómo? Si yo no sé, yo no soy pastor. No necesitas ser pastor para ser un hombre de ejemplo, una mujer de ejemplo, inspiradores, líderes, con corazón de pastor. Yo antes de ser nombrada y ungida pastora, yo tenía un corazón de pastor. Y no era nada, pero yo siempre estaba preocupada de la obra de Dios. No necesitamos un título para hacer lo que tenemos que hacer. Santiago 1:7 nos advierte de la persona que es de doble ánimo. Dice, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. La persona de doble ánimo, aquel que está así, un día no, estoy contento, estoy feliz, estoy con todo y después no, que nada. No, nosotros debemos ir hacia adelante, enfocados y descartando las voces que te hacen dudar. Esa es mi lucha. ¿Será también la tuya?
posiblemente, ¿cierto? Bueno, la segunda cosa que es súper importante y que es una guía para que pueda serte útil para mientras estamos en este proceso de orar y pedirle a Dios por todos los sueños y anhelos, es que nosotros tenemos que buscar y recibir a aquellos que Dios envía para ayudarnos. Tenemos que buscar ayuda y tenemos que recibir la ayuda. Porque Dios usa a personas para llevarnos a otro nivel, para llevarnos de un nivel a otro. Y de este, después a otro. Y esto nunca termina, hermanos, hasta que el Señor venga. Hasta que el Señor venga. Necesitamos ser entonces, cada uno de nosotros, a ver, levante la mano aquí el que no necesita ser aconsejado. Todos necesitamos, necesitamos ser aconsejados, necesitamos ser enseñados. Sí, porque todos necesitamos aprender. Aquel que no está dispuesto a aprender, camino al fracaso. Necesitamos ser animados. Yo necesito que me den ánimo. Sí, lo necesito. Porque a veces también me encuentro arrastrando los pies y el Señor me dice, a ver, mujer de doble ánimo. Y necesito que haya alguien. Necesitamos ser entonces edificados, corregidos, animados, enseñados, aconsejados, en fin. Nuestro viaje de fe, hermanos queridos, necesita de la presencia de Dios y de otras personas. Eso es sin duda. Necesitamos la presencia de otras personas y ojalá que sean personas que nos digan la verdad, ¿cierto? Que nos digan o que nos duela. Oye, a mí me encanta la gente que es honesta, que es sincera. Lo prefiero. Y gracias a que me he rodeado de gente así, yo creo que he podido ir creciendo algo más cada día. Porque me dicen las cosas como son. Y creo que cada uno de nosotros debería desear eso. Porque cuando, miren, recuerden el ejemplo. ¿Quién conoce la historia del momento en que Moisés estaba orando, intercediendo por el pueblo que estaba en batalla? Estaba Josué con los guerreros, qué sé yo. Y él está con la vara en alto y empieza a cansarse porque la batalla estaba dura y estaba mucho tiempo. Y se empezó a cansar y se empezaron a caer los brazos. Y cuando él bajaba los brazos, cuando él dejaba de orar y de interceder, cuando él dejaba, ese símbolo del cayado, ¿cierto? Como que lo bajaba, entonces empezaban a perder y empezaban a morir los israelitas. Tienen que ir a esa historia, es muy interesante y podemos aprender mucho de eso. ¿Y saben lo que ocurre aquí? Que hay una enseñanza en que tuvo que ir Aarón y Hur a sostenerle los brazos. Y lo acomodaron en una piedra, lo sentaron y ahí estuvieron con él. ¿Qué te enseña eso? Te dice que nosotros siempre vamos a estar necesitando de otros. Te dice que qué importante es que alguien vaya, te acoja, te ayude, te socorra. Empezaron a estar con él en el proceso de intercesión. ¡Qué bueno! No podemos siempre estar solos, ¿cierto? Esto está en Éxodo 17, lo pueden buscar en sus casas. Recuerdo también un episodio del rey Ezequías cuando estaba en una situación súper complicada, lo habían amenazado el rey sirio y unas amenazas terribles y desmoralizando al pueblo, qué sé yo, y él empieza a pedir ayuda al profeta Isaías y manda a mensajeros y dice, por favor, que me mande palabra, que me diga qué va a pasar, qué puedo hacer yo. Eso es lo que nosotros necesitamos, ser así, con ese corazón. Empezar a pedir ayuda. Si tú dices, chuta, me estoy poniendo un poco flojo, me estoy poniendo un poco, no sé, miedoso, me estoy poniendo de distintas cosas. ¿Cuál es tu debilidad? Piensa un momento. O me estoy poniendo muy criticón, o me estoy poniendo muy, no sé, soberbio. Eso tú lo puedes pensar en algún momento, si eres honesto. Y puedes pedir ayuda. Así que lo mismo le pasó a María. ¿Recuerdan el episodio cuando el ángel se le aparece y María está ahí con la media noticia de que ella iba a tener en su vientre al Mesías? Y ella, ¿qué fue lo que hizo? Necesitó apoyo. Y fue donde su prima, Elizabeth.
Y ella lo que primero que hizo cuando la vio fue declararle una palabra profética. Y eso fue para ella maravilloso, se sintió apoyada, se sintió que estaba, no sé, que no estaba sola en eso. Nosotros necesitamos eso, necesitamos de la comunidad. Por eso que necesitamos estar en tiempos de oración comunitario. Por eso que necesitamos estar como iglesia unidos. Necesitamos estar en una convicción de que Dios va a obrar, bueno, cuando oramos solo y cuando oramos en comunidad. Tenemos que tener esa certeza. La oración podría ser un proceso a veces doloroso, hermanos. A veces doloroso. Y por eso es que es tan importante que tú le permitamos a otros que sean parte de nuestros procesos, de nuestra oración. Permite que oren por ti, permite que alguien ore también por tus necesidades. Busca a alguien. Estamos haciendo la oración por 3, el equipo de discipulado, bueno, no todos lo han podido hacer, lo vamos a retomar, pero enfócate. Necesitamos orar unidos. Y el lunes tenemos oración, el martes, el miércoles. Oremos, busquemos la comunión con los hermanos, armemos nuestras estrategias, busquemos a Dios mientras pueda ser hallado. ¿Ok? Y lo último que quiero decirles, lucha por tu vida y tus promesas. Dios te dio promesas. Todos sobre nosotros tenemos promesas. Entonces, ¿por qué dejar que se pierdan? ¿Por qué vas a dejar que se pierdan? Tienes que pelear por ellas. El enemigo es un ladrón, hermano. Él quiere robarte las promesas. Él quiere robarte todo, desde la salvación para abajo. Todo quiere robarte. Pero nosotros debemos estar claros en quiénes somos y lo que Dios quiere de nosotros. Él no quiere que tú sigas orando o que comiences a orar. No lo quiere. Él es un abortista. Le interesa deshacerse de todos tus sueños antes de que nazcan. Por eso nosotros necesitamos tener conciencia de nuestra debilidad y del que acecha, para que así podamos estar claros en la guía que necesitamos. Necesitamos estar acompañados en este tiempo de oración. Necesitamos estar claros en eso. Necesitamos también renunciar a toda duda, toda cosa de nuestra carne. Lo necesitamos. Amén. Gracias por apoyarme. Debemos empuñar la promesa de Dios como un arma contra el enemigo. Claro. Tú tienes una promesa de Dios. Por lo tanto, esa es tu arma. Dios no miente. Y Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Mira lo que dice 1 de Timoteo 1:18. Dice, este mandamiento, hijo mío, Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes, en cuanto a ti, milites por ellas. Milita la buena milicia. Está diciendo, oye, ¿hay promesas sobre ti, Bárbara, Danitza? Hay promesas sobre ti, Rodrigo. Hay promesas sobre ti, Ryan y Jessica. Hay promesas sobre cada uno, Mauricio. Hay promesas sobre cada uno de nosotros. Tenemos que militar. Tenemos que usarla como una arma contra el enemigo. Esta es mi promesa. Dios cumple. Dios es real. Dios lo va a hacer. Dios rompe toda atadura. Dios rompe toda estrategia del enemigo. Cuando nosotros tenemos clara cuál es nuestra bandera, cuál es nuestra arma, Dios lo hace. Tenemos que usarlo. Qué maravilloso. Dios nos da promesas proféticas para llevarnos literalmente a que nosotros podamos ver el fruto, alcanzar el fruto. ¿Qué estás soñando? Empieza a soñar ahora mismo. ¿Qué estás pidiéndole a Dios? ¿Qué estás queriendo hacer de tu vida? Y vamos a declararlas. Vamos a decirlo. Sí, Señor, yo creo. Tú me diste este sueño. Tú me diste esto. Tú has puesto en mi corazón esto. Señor. Y Dios rompe toda resistencia. Así como Dios rompe el corazón de piedra y lo transforma en un corazón de carne en cada uno de los que quieren,
Dios también hace el milagro de dar a luz nuestros sueños. Qué precioso. Como ocurrió con Ana, pues hermano. Lo vemos. Ocurrió con Ana. Sus oraciones fueron escuchadas, su persistencia, como guardó su corazón y no se amargó porque pasaban los años y años y no veía a ese hijo. Y lo más importante, sus motivaciones eran las correctas. Quería que ese hijo fuera un hombre de Dios. Así que todas las motivaciones que tú tengas, tienes que ponerlas delante de Dios, pasarlas por el filtro de nuestro Dios. Vamos a orar. ¿Les parece? Así que ahí, quietito. Después vamos a poder ponernos de pie, pero ahí quiero que no te desconcentres.